Bendiciones, mis amados. Estamos con la serie Salvo, siempre salvo, que nos enseña la palabra de Dios sobre ese tema. Les hablo a su hermano y amigo, su hermano predicador, Nelson Áñez. Bueno, vamos a estar analizando esta serie para compartir lo grande de la obra de Cristo, para mostrar lo que pasa en el regenerado, lo que pasa en el transformado, lo que pasa en el nacido de nuevo. Te exhorto a que te quédate porque no voy a dar mi opinión personal, voy a leer la escritura. En estos pasajes hay cosas que no le va a gustar a algunos o a muchos, no le agrada porque ya yo se lo he leído a personas y no les gusta escuchar eso. Porque la escritura nos enseña ciertas actitudes que deberían de estar, o no, que deberían no, sí o sí tienen que estar en un nacido de Dios, en alguien que ha sido regenerado por Dios. Esas actitudes tienen que estar en él. Entonces, el problema con este tema es que la interpretación que muchos le dan, ¿cuál es esa interpretación? Bueno, salvo siempre salvo, pecaste y seguí pecando y vas a seguir siendo salvo. Esa es la interpretación que ellos le dan. O sea, que el que dice que una persona salva no pierde su salvación, entonces ellos dicen, sí, así pequen y pequen, no van a perder su salvación. Porque tienen la doctrina que una salvación se puede perder. Entonces sería por obras. Porque si una persona, porque cometió un pecado, un error, va a perder su salvación, entonces es por obra. Entonces no hay seguridad. Nosotros mantenemos, según esa idea, nosotros mantenemos nuestra salvación. No enseña eso la Biblia. Tampoco enseña que una persona luego que ha sido regenerada, transformada, lavada, tiene esos pensamientos que puede pecar y seguir siendo salvo. No los tiene. ¿Por qué? Porque para una persona nacer de nuevo tiene que haber dos cosas: arrepentimiento y creer en la obra de Cristo. Conocer verdaderamente lo que Cristo hizo para poder nacer de nuevo. Si no ha entendido eso, ¿cómo nace de nuevo? Algunos para parecer más teológicos comienzan a nombrar personajes, que si Calvino, que si Arminio, que si tiene la doctrina de fulano, de sutano, pero jamás voltean a leer la escritura de lo que uno está diciendo. Nada, no analizan ni siquiera lo que uno dice acerca de un tema, sino que lo rechazan porque fueron enseñados así, no escudriñaron nunca. Yo creo que el que piense que la salvación se puede perder todavía no ha entendido lo que sucede en el ser humano cuando nace de nuevo. Todavía no ha entendido a profundidad la obra de Cristo. No ha entendido las bendiciones que el Señor, bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. No ha entendido. Como le digo, tampoco la Biblia enseña que un nacido de Dios va a practicar el pecado. No enseña eso. Bueno, vamos a ver qué enseña la palabra de Dios, qué nos enseña. Vamos a leer la Biblia. Si usted tiene la Biblia, le aconsejo, anote versículos, los lee, los analiza, los lee 1000 veces, todas las veces que quiera, porque la Biblia no se lee una vez, la Biblia se lee todas las veces posibles. En Primera de Juan 1, 5 al 10 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y pecar y creerse salvo no es andar en tinieblas. Eso es andar en tinieblas. Y dice la Biblia, si andamos así, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, que alguien dice, pero ¿qué está hablando? Si dice que no podemos andar en tinieblas, entonces dice de pecar. No, eventualmente vamos a pecar. Eventualmente. Yo te exhorto a que no lo hagáis, que luchéis para no fallarle al Señor, porque va a venir disciplina, ¿verdad?
Entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Muchos dicen, somos pecadores. No, mentira. Ya habéis sido lavados, santificados, justificados. Ya Dios te declaró justo cuando creíste. Dice, el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? ¿A que practiquemos pecado? No. Fíjense lo que dice el siguiente capítulo, del capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta el 6. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno eventualmente peca, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es nuestro Paracleto, nuestro abogado, así como lo es el Espíritu Santo de Dios. Él dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación viene del griego ilosmos. Es una ofrenda para apaciguar la ira del otro. O una parte enojada. Una ofrenda, ilosmo. Se usa 2 veces aquí, en 1 de Juan 2:2 y 4:10. Y ambas se refieren a la sangre expiatoria de Cristo. Al sacrificio de Cristo que derramó para apaciguar la ira de Dios que había. Para poder reconciliar a Dios con el hombre. ¿Quién fue el que falló? El hombre. ¿Quién estaba enojado? Dios. ¿Quién fue el que vino para apaciguar la ira? Su Hijo. No yo, no mis acciones. El creer en Jesucristo no apacigua la ira. Porque cuando yo creo en Jesucristo, estoy creyendo que Él pagó por mí. ¿Están entendiendo? Dice aquí el 3, dice, y en esto, ¿en qué? Ya lo vamos a ver. Sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos, si obedecemos, si valoramos sus palabras. Esa palabra conocer viene del griego ginosco, conocer, especialmente a través de una experiencia personal, conociendo de primera mano. Cuando el ángel se le presentó a María, le dice, no he conocido varón. Cuando le habló acerca de que iba a tener un hijo, no he conocido varón, o sea, no había tenido intimidad. Ahí se estaba refiriendo a una intimidad sexual. Aquí se está refiriendo a una intimidad personal, conocer a la persona, en este caso a Dios. Y tereo, porque dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Guardar viene del griego tereo, que significa mantener, preservar figurativamente, guardar espiritualmente, vigilar, mantener intacto, o sea, ahí estar pendiente de lo que nos dice la palabra, hermano. Y esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos, si atesoramos, si buscamos sus mandamientos. Alguien que vive pecando está guardando su palabra. Yo le pregunto, ahí se lo dijo. El 4 dice, el que dice yo le conozco, yo tengo intimidad con Dios, lo conozco, tengo una relación, y no guarda sus mandamientos, y no atesora su palabra, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aquí el que dice, no, yo soy salvo, puedo pecar y pecar. Mentira, no ha conocido a Dios el que tiene esos pensamientos, no ha entendido. El 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que nosotros que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Lo que te dice anteriormente. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque guardamos su palabra, porque la obedecemos, porque la valoramos. El que dice que pertenece a Él debe andar como Él anduvo. El que dice que está en Jesucristo, su demostración que es así es porque anda como anduvo nuestro Señor Jesucristo, apartado del pecado. 1 de Juan 3, de 2 al 7 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como es. Todo aquel que tiene esta esperanza
todo aquel que tiene cual esperanza, el verle, es ser semejante a él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, se aparta del pecado, se aleja de lo que lo contamina. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabemos que él apareció para quitar el pecado, él apareció para quitar el pecado, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él o está en él, no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido, lo dice la Biblia. Todo aquel que dice que tiene esos pensamientos que puede pecar y seguir siendo salvo, no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ya ha sido justificado, lavado, regenerado y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para quitar las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo, que es el pecado. Todo aquel que tiene la misma actitud pecaminosa no es hijo de Dios. Su conducta no es una demostración de que ha nacido de nuevo. El 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque es poderoso. No es por eso. Porque la semilla, la simiente, la nueva naturaleza está en el hombre. El Espíritu Santo, que es la nueva naturaleza del hombre, está en él. Permanece en él, y no puede pecar, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Va a tener escrito en su mente y en su corazón lo que le agrada a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es nacido, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es nacido de Dios. Esto aquí nos está exhortando al que tiene esta actitud. Lo he visto personas, no lo puedo ni ver. ¿Cómo? No, ¿qué tal? El que no ama a su hermano, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no podéis amar a tu hermano, bien sea primo, familiar, hermano de la iglesia, en fin, no habéis conocido a Dios. Y personas no pueden ni pueden ver a otro. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Propiciación es un acto, una ofrenda que se le hace para calmar la ira de alguien que ha sido ofendido, en este caso Dios. ¿Por qué? Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros. Por eso que el sacrificio por nuestro pecado es Jesucristo, no yo, no mis acciones. ¿Qué debe de haber a mí? Arrepentimiento, confesar, como lo dice en el capítulo 1. Si confesaré nuestro pecado, le fiaré tú para perdonar nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay personas que no quieren ni hablarles a otros. Esa actitud demuestra que tienes a Dios en tu corazón. No soy redarguido de parte del Espíritu Santo teniendo esas actitudes. El 5 dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una persona que piense que ya es salvo puede vivir haciendo lo que le da la gana. ¿Está guardando los mandamientos del Señor? Le vuelvo a repetir, está guardando los mandamientos. Voy a volver a leer. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo conocemos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y a nuestros hermanos. Dice, pues en esto es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. El amor que yo le demuestro a Dios es esto, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Porque cualquier persona que es nacido de Dios
vence al mundo. No, me fui para el mundo. No pudiste vencer al mundo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando la persona pone su confianza en Dios, todo cambia. Cuando cree en la obra de Cristo para su salvación, para ser lavado, purificado, justificado, entonces esa fe, porque esa fe es generada por la misma palabra de Dios, no es que está en él. No, alguien un día se paró, ay, voy a buscar a Dios. Es por medio de la Escritura que la Escritura va limpiando, va transformando tu entendimiento para que te arrepentáis, para que creáis en la obra de Cristo. Porque si no sabéis cuál fue el propósito de por qué Dios envió al mundo, cuáles fueron las causas ni nada de eso, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer, como dice la Biblia, en que no han oído? O sea, a medida que la predicación va llegando a tu vida y va a ir conociendo, va a ir entendiendo tu condición pecaminosa, lo que Cristo hizo, todos los golpes que Él llevó, entonces esa palabra va limpiando, como el Señor les dijo, ya ustedes están limpios, más no todos aquellos que no habían querido apartarse de pecado. El Señor dijo en Juan 8, versículo 31 en adelante, nos dijo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ojalá libre de qué, libre de la práctica del pecado. Una demostración que estamos en Él es andar como Él anduvo, apartado del pecado. No que yo peco y sigo siendo salvo. Eso no lo enseña la Escritura en ninguna parte. En ninguna parte dice que un hijo de Dios anda pecando y pecando porque ya le es salvo. Si hace eso, no es salvo. No tiene una nueva naturaleza. Necesita ser regenerado, necesita ser transformado. Como les dije, voy a estar compartiendo lo que Cristo hizo por el ser humano y lo que sucede en el ser humano. Que la gracia, el amor y la misericordia sea para con todos nosotros. Bendiciones.